Nos encontramos en el espacio Simón y Patiño. Usted conoce que constantemente acá proponen espacios de formación, cursos, talleres, y en esta oportunidad tenemos el gustazo de conversar con una destacadísima profesora, investigadora, además doctora en Historia del Arte, y lleva ya muchísima trayectoria en nuestro país, evidentemente por los campos que abarca. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con Margarita. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias al canal y a ti, Saray, por tener la deferencia de entrevistarme. Gracias también, por supuesto, al espacio Simón y Patiño, en la persona de doña Micaela Pentimali, que en este año, por desgracia, se jubila y creo que nos deja, pero que ha cumplido una tarea, creo que más que notable, la promoción y difusión de la cultura en esta tierra, y a su colaboradora estrecha, María Tapia, quien ha tenido la gentileza de convocarnos a este espacio. Así que gracias a todos ustedes por la invitación y por brindarme la posibilidad, una vez más, de dar este curso sobre los mitos clásicos en el arte. Gracias, Margarita. Vamos a comenzar hablando sobre historia del arte. ¿Por qué especializarte en historia del arte, también en geografía? Pero básicamente desde la historia del arte puedes como que abarcar todos estos temas casi en una misma línea. Sí, bueno, mi vocación a la historia del arte empezó a los 15 años, cuando por primera vez tuve contacto con esa materia ya en el colegio, cuando estudiaba el bachillerato superior. Previamente a mí siempre me había gustado la historia, y junto con la historia, desde la infancia tenía una vocación innata hacia el dibujo y la pintura. Cuando descubrí que había una disciplina que integraba los dos campos de la experiencia humana con la que en mi adolescencia e infancia yo más había disfrutado, por un lado el arte y por otro lado la historia, se me abrió un universo nuevo y decidí que ese era mi campo. Entré en la universidad allá en España, en Santiago de Compostela, como se puede notar por mi acento. Soy española de origen, aunque orgullosamente casada con un boliviano desde hace 28 años y desde entonces residente en esta tierra, ¿no? Entonces estudié efectivamente la carrera de Geografía e Historia, pero ya desde un inicio con la especialidad en Historia del Arte. Y dentro de la Historia del Arte me especialicé en el mundo antiguo y medieval. Y es ahí en donde los mitos clásicos, por supuesto, han tenido más resonancia, tanto por sus orígenes en la antigua Grecia, a partir de Homero y de Hesíodo, y de la elaboración que los poetas y trágicos fueron haciendo de ellos a partir del periodo clásico, como por la pervivencia que de esos mitos clásicos, aún perteneciendo a una sociedad antigua y pagana, hubo a lo largo de la Edad Media cristiana, como fue en la Europa occidental y oriental, toda ella. Y es que los mitos, más allá de evocarnos divinidades de una sociedad pre-cristiana, apelan, creo, y no soy yo quien lo dice, lo han tratado indecibles especialistas a lo largo del tiempo, tratan de una realidad humana muy, muy profunda, y a través de ellos, entendidos a veces como alegorías o en forma poética o moralizada, que es como se interpretaron a lo largo del periodo medieval, nos pueden ayudar a conocernos mejor, a saber más de nosotros mismos, a enfocar quizás con una mirada más amplia y a la vez más profunda nuestra propia realidad y la sociedad en la que estamos integrados. ¿Cómo te trasladas de ese estudio en un espacio que de alguna manera se considera también, bueno, España, parte del universo occidental, europeo, ¿no? Estudiarlo, me imagino que como que establece más lazos con la misma realidad, con los mismos espacios históricos, porque estás ahí, es decir, es más fácil ver y acercarte a las ruinas o a los lugares que son históricamente importantes. ¿Cómo trasladas eso a la realidad boliviana en la medida en que comienzas a trabajar como docente y comienzas a, digamos, traer ese contenido a esta realidad, tomando en cuenta todo lo que nos ha permeado y todo contra lo que hemos tenido de alguna manera que luchar para encontrar nuestra propia identidad? Porque la influencia a veces es tan fuerte que un poco llegas a olvidarte. No, bueno,
ahí hay mucho que hablar y no se puede resumir ni en 1 ni en 5 minutos. Pero para empezar, quisiera comentar o aclarar una cosa. Yo he sido la primera sorprendida al llegar aquí a Bolivia en el 1991 de la impronta que la tradición clásica, que es la línea que ha guiado toda mi investigación previamente en España, desde que me licencié en el 82 hasta que defendí mi tesis doctoral en el 90, ya en la misma Universidad de Santiago de Compostela. Pues bien, me dediqué a eso por convicción, porque amaba ese espacio temporal y cultural que es la tradición clásica, que habiendo nacido en Grecia y habiéndose continuado en Roma a través de la imitación, la asimilación y la copia, se mantuvo viva a lo largo de la Edad Media. Mi especialidad allá, mi tesis doctoral, mi tesis de licenciatura versaron sobre aspectos de la escultura y de la arquitectura del periodo románico que corresponde a la Edad Media plena, los siglos XI y XII. Y a pesar de lo denostada que popularmente, especialmente en los medios de comunicación y en la enseñanza básica, especialmente aquí en América, por un asunto de la Ilustración, es la Edad Media, lo primero que uno aprende como medievalista es que para nada fue esa época homogénea de oscuridad de la que tan mala prensa hicieron los autores de la Ilustración francesa, siguiendo ideas del Renacimiento italiano de los siglos XV y sobre todo XVI. La Edad Media es riquísima, es tremendamente compleja, es un periodo de crisol de ideas, de influencias, es la tradición clásica, es el espíritu cristiano, es la aportación islámica y a través de la ruta de la seda y del comercio con el Asia, de la cultura que llega incluso del Extremo Oriente. En fin, es de una, de verdad, riqueza y complejidad extraordinaria. Y en esa Edad Media, como os digo, la tradición clásica, tanto en lo formal como en lo iconográfico, en la representación de algunas imágenes, convive, coexiste, se entremezcla moralizada, como digo, con esa tradición cristiana. Entonces yo venía de ahí y creía al llegar aquí que tenía que dejar todo eso en una parte. Cuando empecé a dar clases en la OMSA y en la Academia Nacional de Bellas Artes, que fue en el 97, y desde entonces, pero ya antes, y a raíz de mi trabajo como documentalista en América para una exposición muy importante que se celebró en el 1993 en mi ciudad universitaria, entonces la de Santiago de Compostela, tuve la oportunidad de entrar en contacto con la literatura y con el arte americano del periodo virreinal. Y desde entonces ya me fui sintiendo al principio extrañada, admirada y finalmente abiertamente fascinada por la tremenda impronta que la Edad Media había tenido aquí. Porque los entonces conquistadores que llegaron a estas tierras en el siglo XVI, no en el 1492 como se dice siempre, es un medio disparate, no, pero a los historiadores el tiempo y las fechas nos importan mucho porque marcan antes y después y deben de ser bien considerados. Bueno, pues cuando empezó a llegar toda esta gente, con los misioneros, con los colonos, con aventureros, un poco de distintas partes de Europa ligados al reino en aquel entonces de las Españas, con ellos llegó también una mentalidad que, aunque tenía muchos elementos del joven Renacimiento, tenía todo el pozo del medievo previo, especialmente en el sentido de conquista. La
conquista americana fue vista como una continuación de la conquista contra el infiel, que en aquellos casos y en la península ibérica era el musulmán, que había terminado justo con la toma de Granada por parte de los reyes católicos en el 1492. Entonces, mucha de esa gente traía con ella todo ese bagaje cristiano previo, con sus tradiciones y con algo de esta cultura. Y a la hora de adoctrinar a los indígenas americanos, siguieron haciendo lo que a lo largo de todo el periodo medieval, pero especialmente en los primeros siglos de difusión del cristianismo, primero por el Próximo Oriente y África, y luego también obviamente por el Mediterráneo europeo, ya a partir de finales del siglo I de la era cristiana, se había hecho. Es decir, partir de la religiosidad precristiana, partir de las tradiciones y de las deidades y santuarios en los que se rendía culto y a los que se veneraba, y ver la posibilidad de asimilar esos cultos anteriores con el culto cristiano y con la devoción a determinados santos cristianos. Y esa misma fórmula o estrategia, si se quiere llamar así, se siguió aquí, y es por eso que a Santiago Boanerges, que ya en la tradición cristiana era con su hermano Juan, el hijo del trueno, se lo acabó asimilando con Illapa. ¿Cómo desde un mismo hecho que puede ser, por ejemplo, una determinada entrada folclórica o una determinada manera de contraer matrimonio con ciertos elementos significativos, podemos entender la presencia, la conjunción o la transformación de estos vestigios históricos? Bueno, ese no es mi campo, no me gusta hablar de eso, pertenece a la antropología social, así que me vas a disculpar no entrar en eso, pero volviendo a lo anterior, y puede tener alguna relación con tu pregunta, yo te diría que, como te comentaba, me parece, desde mi óptica, sé que soy de origen español, pero llevo ya casi la mitad de mi vida aquí, y me parece que a través de los, no exagero, miles de estudiantes que he tenido de La Paz y del Alto en los 22 años, en realidad ya 23, desde el 97, interrumpidos que debo dando clases tanto en la academia como en la carrera, que son instituciones culturales, didácticas, pero que pertenecen al ámbito público de la enseñanza, por lo tanto reciben estudiantes a veces, y por desgracia con recursos económicos muy limitados y un bagaje quizás cultural por razones económicas más bien escaso, así que creo que conozco esta realidad más que a veces me da la impresión muchos bolivianos nativos. Puedo decir que este es un país mestizado. La insistencia que se ha puesto en los últimos años en parte indígena, cierto, es una población que todavía es puramente indígena, pero ahora mismo es minoritaria, como sabemos también por la distribución de gentes entre campo y ciudad, etc. Y entonces, en esa población mestizada, y como he visto en mis estudios histórico-artísticos desde, como ya digo, hace ya más de 20 años, hay un pozo muy fuerte de tradición cristiana y todo lo que ha venido con esa tradición cristiana y con esa colonización europea. Para bien o para mal, pero así es la historia. Hay una parte indígena y hay esa otra parte. Y por otra parte, siempre he pensado, no es una idea original para nada, pero yo lo he vivido en mí mismo, insistentemente usa figuras a través de réplicas de estatuas o de relieves de la mitología clásica, que incluye ya sea en iglesias del altiplano o en contextos de taberna o de fiesta o de introspección en este ambiente paceño. Y él no es el único. Douglas Rivera, que es un joven valor dentro del arte, también en sus últimas exposiciones usa con frecuencia el mito clásico para plantear, creo que, conflictos y profundas preguntas humanas, ¿no? Y así otros varios.
Entonces, de eso se trata, de ver cómo esto no es patrimonio de los griegos, es patrimonio de todos. A través de la imagen nos podemos hacer preguntas, nos podemos cuestionar sobre qué somos, por qué estamos aquí, qué queremos. Para algunos pueden servir, para otros, obviamente, igual que sucede con el arte, no sirve para nada. Esto no tiene un propósito práctico, si por práctico entendemos lo meramente material y efectista o que dé un rendimiento monetario, pero la vida humana no se reduce a eso. El mundo de la literatura, el mundo del arte, el mundo de la historia, el mundo de la filosofía, la antropología, la sociología, forma parte de eso que llamamos humanidades o ciencias sociales, que nos sirven para tratar de, no sé si entender, por lo menos indagar o cuestionar quiénes somos, qué hacemos en este mundo, a dónde vamos, de dónde venimos, para qué estamos aquí, qué somos. Las preguntas eternas que nos roen por dentro, que nos obligan a crecer y a salir de nosotros mismos y a abrirnos al otro, ¿no? Entonces, esta es una faceta más, igual que el arte. Está la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de iluminación interior, de comprensión de uno mismo, y creo que también del otro está el aspecto poético, artístico, está el aspecto también de entretenimiento. A los seres humanos nos gusta la fábula, nos gusta el cuento, nos gusta lo maravilloso, nos gusta la fantasía, todo eso es parte de la... Margarita, ¿cuándo va a ser el taller para que las personas interesadas? El taller va a ser la semana que viene. Empezamos el martes 10, se va a desarrollar en forma continua a lo largo de 3 días en una de las salas del espacio Simón y Patiño, que ahora mismo nos acoge, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los días, repito, 10, 11 y 12 de diciembre. Excelente, que vengan preparados para charlas intensas y con mucha información. Bueno, espero que disfruten, sobre todo muchas imágenes. Calculo que por lo menos unas 50 o 60 en cada uno de esos 3 días, ¿no? Para que vean verdaderamente lo diverso que es todo esto y lo fascinante, incluso desde el punto de vista meramente icónico, parte de su significado. Muchas gracias, Margarita, le agradezco. A vosotros, muchas gracias. Bien. Una mini clase nos ha brindado Margarita en nuestra entrevista, en realidad el análisis de la imagen no solo para los comunicadores, los que estudian historia o los que estudian historia del arte, sino para todos es fundamental, porque es una manera también de entender cómo funciona hoy la vida, cómo se nos brindan, cómo se nos dejan, cómo se nos dan las imágenes y cómo también podemos encontrarnos y evaluarnos en medio de este mundo que es básicamente dotado y dirigido casi a través de las imágenes en todo sentido. Usted ya sabe que prácticamente acá en el Espacio Patiño va a tener toda la información sobre este taller que comienza el curso la próxima semana y por supuesto desde acá le dejamos un adelanto de lo que va a suceder durante estos 3 días. Seguimos conversando sobre cultura luego de la pausa.